El fútbol era romántico. Las canchas estaban llenas de héroes. Los balones eran de caucho y los botines de piel. Las crónicas relataban proezas que solo quedaban grabadas en la memoria y en una que otra fotografía. En la Ciudad de México el fútbol comenzaba a tener importancia. Los clubes España y Asturias eran los equipos de la comunidad española y los que dominaban la liga. El América era el equipo de los ricos y el Atlante, el equipo del pueblo. William Hugh Ross Fraser, gerente general de la Compañía de Luz y Fuerza, en busca de promover el deporte entre los trabajadores y motivado por su afición al fútbol, funda los Electricistas del Necaxa el 21 de agosto de 1923. El equipo nace de la fusión de los conjuntos patrocinados por la compañía Tranvías y Luz y Fuerza. Toma el nombre de Necaxa en honor a la presa ubicada en Puebla, pues en ese entonces ningún equipo de la Liga Mayor podía tener nombres particulares. Necaxa significa habitante del cajete de agua, moradores de la concavidad del río, o bien agua que no merma o afloja. Cuenta la leyenda que William Fraser, escocés de nacimiento, escogió una camisa blanca con 5 rayas rojas, pantaloncillo y calcetas blancas como uniforme de los electricistas, ya que años atrás realizó un entrenamiento laboral en Wolverhampton, ciudad cercana a Stoke-on-Trent, donde jugaba el Stoke City Football Club, fundado en 1863, del que se hizo fanático. Con el apoyo económico de la compañía Luz y Fuerza, el conjunto rojiblanco comienza a ser competitivo y apenas a 2 años de su fundación, los electricistas conquistan la Copa México en las temporadas 24-25 y 25-26. La mayoría de los jugadores eran empleados de la empresa. Durante una parte del día, hacían trabajos para la compañía y después los jugadores asistían a los entrenamientos. La compañía les daba alimentos, vestimenta y campos de entrenamiento. El Necaxa era el único equipo realmente mexicano. Empleados de la compañía de luz, así era su modus vivendi. Por jugar no recibían dinero, pero tenían chamba en la compañía de luz, todos. Con fútbol práctico y atractivo, el Necaxa comenzó a tener muchos seguidores. Cada vez que el conjunto rojiblanco jugaba, los campos se abarrotaban de aficionados. Y por recuerdos que tenía cuando mi padre me llevaba a un campo de fútbol, que lo primero que me emocionaba era que veía yo los árboles llenos de gente gorrona que no pagaba el boleto y desde afuera veía los partidos subidos en los árboles. Ese era el campo Necaxa. Dicen los entendidos que era el mejor campo de fútbol que había en México. Dada la fama y el buen fútbol que el equipo rojiblanco desplegaba, el presidente de la República, Pascual Ortiz Rubio, inauguró el Parque Necaxa el 14 de septiembre de 1930. El campo tenía capacidad para 15,000 espectadores y fue el primero en presentar un encuentro internacional cuando la selección mexicana recibió a Cuba en un partido de eliminatoria de cara al Mundial de Italia 1934. En los 30 llegó la primera época dorada del Necaxa. Los electricistas llegaron a su primera final de liga en 1932. Enfrentarían a los Prietitos del Atlante, ante quienes sufrieron una amarga derrota por 3-2 en el partido decisivo. Era tal la expectación del público por ver estos juegos, por ver el clásico entre Necaxa y Atlante, que entraron casi 18,000 aficionados, marcando una cifra récord para la época. En los lugares de reunión se exigía definirse, o azulgrana o rojiblanco. José Manuel Núñez, hijo del legendario General Núñez, quien fuera dueño del Atlante, recordó: el pique nace porque los dos equipos eran del pueblo. El pique, que era más que nada entre aficionados y no jugadores, hacía que el parque se dividiera en azulgranas y rojiblancos. Solo que el Atlante era del pueblo más bajo. Había cierta categoría en el Necaxa. Eran oficinistas. En el Atlante eran yeseros, pintores, leperitos, pulqueros, de todo. La raza peleaba por Necaxa o Atlante. En la siguiente temporada, el Necaxa conseguiría su primer título cobrando la más cruel de las venganzas. Apabulló al conjunto azulgrana por 9-0 y además se consagró campeón de Copa, convirtiéndose así en campeón de campeones. Pero las alegrías apenas comenzaban. En la temporada 1934-35, el Necaxa estaba convertido en un equipo imbatible. Arrolló a cada rival que se le puso enfrente y se mantuvo invicto por 19 juegos. Los jugadores practicaban un fútbol vistoso, con técnica, mucha visión y sobre todo compañerismo. Jugaban prácticamente sin verse. Así se ganaron el mote de los 11 hermanos. Los 11 hermanos jugaban como si ya supieran lo que iban a hacer los otros días. Cada uno sabía lo que iban a hacer los otros días. Y así era el pamilo de todos
los equipos, incluyendo al Trabuco España, al Asturias, que eran casi puros extranjeros. En cafeterías y pulquerías era de lo único que se hablaba. Los diarios y revistas atiborraban sus portadas con imágenes del cuadro rojiblanco. Los míticos 11 hermanos escribieron con tinta dorada los libros de historia en 1935. Conquistaron la Liga Mexicana, ganaron la Copa México y con la camiseta de la selección mexicana se proclamaron campeones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Se convirtieron en el primer campeonísimo del fútbol mexicano, apodo que fue bautizado por el conocido comentarista Francisco Martínez de la Vega. Después ganaron la Liga Mexicana en las temporadas 36-37 y 37-38. Aquella máquina perfecta estaba integrada por Raúl Pipiolo Estrada, Lorenzo la Yegua Camarena, Ignacio el Calavera Ávila, Marcial el Ranchero Ortiz, Luis el Pichojos Pérez, Tomás el Poeta Lozano, Hilario el Moco López, Antonio el León de las Canchas Aspiri, Guillermo el Perro Ortega, Vicente Chamaco García y Julio Lores. En 1937 debutó el sobrino de aquel legendario equipo, Horacio Casarín. Cuenta Casarín que, a veces, al terminar el entrenamiento me decían que los acompañara por una cerveza, pero para mí pedían siempre un vaso de leche para el chamaco. En su debut a los 16 años frente a la España, anotó el Jorobado Álvarez el primer gol para la causa rojiblanca y de su carrera. Antonio Andere publicó en La Afición al día siguiente: ganó el Necaxa, habiendo abierto el marcador el pequeñuelo Casarín. Y es apenas un chiquitín que debe andar en los 17 años, con una habilidad que dejó pasmado a todo el mundo. Dribló en corto y soltó el cañonazo. El balón llegó a las redes. No nos extrañaría que en poco tiempo se convirtiera en uno de los mejores delanteros mexicanos. Toda una premonición de Antonio Andere. Corría la temporada de 1939 cuando el Necaxa y el Asturias se disputaban en un encuentro ardiente el primer lugar de la liga. El Parque Asturias estaba a reventar. El 27 de marzo fue el primer capítulo gris del fútbol mexicano, después de que el Negro León y Soto le propinaran 2 taponazos al ídolo Casarín, provocando que saliera del campo lesionado. Los aficionados rojiblancos, furiosos con el rival y con el árbitro Fernando Marcos, incendiaron las gradas del antiguo parque. Al cabo de unas horas, solo quedaban cenizas. La pizarra quedó empatada a 2 tantos y a la postre, el Asturias se proclamó campeón. Comenzada la década de los 40, Horacio Casarín es contratado por el acérrimo rival, el Atlante. El año de 1942 acabó con cualquier destello de luz que el equipo pudiera dar. El ingeniero Fraser fue asesinado y con esto, la familia decidió retirar el equipo antes de que se creara la Liga Profesional de Fútbol y desaparecer el Parque Necaxa. Ese mismo año Necaxa perdió de nuevo con los Prietitos del Atlante el torneo de Copa. El 18 de abril de 1943, en el renovado Parque Asturias, se jugó el último partido de aquel Necaxa que derrotó 4-3 al España. Después de 7 años en la sombra del fútbol mexicano, el Necaxa regresó a la primera división, esta vez patrocinado por el Sindicato de Electricistas dirigido por el senador Juan José Rivera Rojas. En el 49-50 se va el España y el Asturias, acabando ese torneo. Entonces la federación, para reponer un equipo de 4, acepta la petición del senador Juan José Rivera Rojas, consigue que el Necaxa entre de vuelta a la primera división sin pasar por segunda ni por nada, que ya estaba creada. El debut oficial fue el 24 de septiembre de 1950 frente al Guadalajara, con el que empató a 0. El primer juego en la capital, los electricistas lo disputaron frente al Atlante, el eterno rival. El Atlante ganó 4-1 y se olvidó temporalmente la yetatura que tenía el Necaxa en los años 30. Tras varios años sin conquistar nada y vagar en medio de la tabla, con muchas deudas a cuestas, el senador Rivera Rojas se vio obligado a vender al cuadro rojiblanco a Miguel Ramírez Vázquez, quien pone en la dirección técnica al entrenador Donald Ross. En 1960 el Necaxa tiene un destello de luz y se consagra campeón de Copa, derrotando al Tampico por 4-1. Un año más tarde, el 2 de febrero de 1961, enmarcado en el torneo pentagonal internacional, el Necaxa hace la hombrada al vencer al poderoso Santos de Brasil, que contaba en sus filas con el Rey Pelé. El diario Esto tenía en el encabezado: ganó el Necaxa, entre signos de admiración. El balazo mostraba contra todos los pronósticos y enloqueciendo a la muchedumbre. Pero los resultados de nuevo se diluyeron.
el equipo fue vendido a Julio Orbañanos, quien nombra a Miguel Marín director técnico. La temporada 65-66 se volvió a vestir rojiblanca. El Necaxa llegó invicto a la final del torneo de Copa, en la cual venció a León. La disputa por el título de campeón de campeones era nada más y nada menos que contra el también muy popular América. Los Rayos vencieron por conducto de Dante Juárez, quien marcó en 2 ocasiones. Así parecía que el Necaxa empezaría a revivir viejas épocas. Tras varias campañas en los últimos lugares y con incontables deudas por pagar, la situación del equipo se hizo insostenible y es vendido nuevamente. Esta vez un grupo de empresarios españoles lo adquieren y deciden cambiarle el nombre por Atlético Español, provocando así su segunda desaparición. El 21 de julio de 1982, esta vez bajo el mando de Televisa, el Necaxa regresó al fútbol mexicano. El diario Esto anunciaba el regreso del Necaxa. Atlético Español RIP. Renace el Necaxa. Después de varias campañas arrastrando malos resultados y con bajas entradas en el Estadio Azteca, el Necaxa tomó un nuevo mote, Los Rayos. El estratega paraguayo Cayetano Ree llegó al equipo y fue quien lo levantó poco a poco. En un movimiento inesperado, el técnico emigra al Betis de España y en su lugar se queda Aníbal Ruiz. Para la temporada 89-90, llega a las filas rojiblancas el que a la postre sería uno de los más grandes ídolos del club, Alex Aguinaga. Yo estoy muy contento de haber sido necaxista y de ser necaxista. En un intento por llenar más las gradas, concentró toda su publicidad en los niños. Creo que esa gente, esa poquita gente que había, esos niños que habían que nos seguían, suplantaban todo eso y te daban la fuerza para salir adelante y lograr las cosas que logramos. Ese mismo torneo llega el delantero chileno Ivo Basay. Roberto Saporiti llega al mando del conjunto necaxista, que aún se entrena en las instalaciones de Cuautitlán Izcalli. Saporiti lleva al equipo a convertirse en el más productivo de la segunda vuelta de la temporada 91-92 y consigue ligar 19 juegos sin conocer la derrota. El Necaxa alcanzó las semifinales donde enfrenta a los Camoteros del Puebla, que vencen en el marcador global a los rojiblancos y así los alejan de toda esperanza por el título. Con el equipo embalado pero sin conquistar ninguna copa, llega un nuevo cambio de timón. El otrora goleador del Necaxa en los años 60, Manuel Apuente, refuerza al equipo hasta los dientes con jugadores de la talla de Octavio El Picas Becerril, Luis El Matador Hernández y Sergio El Ratón Zárate. Los Rayos comenzaron a desplegar fútbol ofensivo, atractivo para los aficionados. Poco a poco el equipo comenzó a rendir frutos y las tribunas del Estadio Azteca se poblaban más. Primero llegó la Copa en 1995. En la final derrotaron al Veracruz con 2 anotaciones de Ricardo Peláez. Así Necaxa consiguió su primer título tras 29 años de sequía. Más adelante el equipo llega a la final de Liga donde enfrenta a Cruz Azul, que llegaba como favorito. En el partido de ida, los Rayos empataron a un tanto. En la final de vuelta, el Estadio Azteca estaba a reventar. Entre tantas playeras azules, se alcanzaban a distinguir destellos rojos. Tan pronto comenzó el partido, el Necaxa no dejó de insistir en horadar la cabaña de Scoponi ni un solo segundo. Cada balón que se acercaba al área de la máquina provocaba un suspiro temeroso color celeste. Aguinaga pegó un cañonazo que se estrelló en el travesaño. Aspe tomó el balón y lo centró por abajo para Peláez, que estaba en el centro del área. Peláez retrasó de taquito y con suavidad a la llegada de Aguinaga. El balón giró rápidamente hacia las redes. Los cimientos del estadio sucumbieron ante el silencio de los fanáticos cruzazulinos. En la segunda parte, a 10 minutos del final, Aspe tocó desde la media cancha a Ivo Basay, quien estaba entre 2 defensores. Tomó el balón, dio un paso a la derecha y sacó un riflazo pegado al poste izquierdo del arquero. Justo antes de entrar a la portería, el balón guiñó un ojo a todos los fanáticos necaxistas. Yo creo que ese año 94-95 fue importantísimo para nosotros, aunque ya habíamos vivido torneos importantes desde que yo llegué, que llegó también Saporiti.
Fueron torneos como que se fue haciendo el equipo y después llegó Manolo Lapuente para concluir y a lo mejor poner esa cereza en el pastel que hacía falta, que eran los campeonatos, ¿no? Para muchos necaxistas, no ganar se había convertido en una forma de la elegancia. Como decir, nosotros no apostamos a la vulgaridad de los trofeos, nosotros jugamos por amor al arte. Lo nuestro es el juego simpático, el juego bonito o las jugadas gratuitas. Yo destacaría cuando después de 57 años conquistaron el título en el Estadio Azteca. Esto yo creo que para los necaxistas fue un momento excepcional, ¿no? Porque nosotros pues no estábamos acostumbrados a que ganar fuera posible. Meses antes también había conquistado la Copa CONCACAF. 6 décadas después, con un sinfín de tragedias en el proceso, los Rayos del Necaxa se proclamaban nuevamente campeonísimos del fútbol mexicano. Inspirados por lo que lograron un año antes, los Rayos siguieron por el sendero de la victoria. Llegaron a la final sin contratiempos. El rival en turno era la novicia del balompié mexicano de Primera División, los Toros del Atlético Celaya, quienes hacían recordar con su parecido símbolo al Atlético Español. El partido de ida disputado en la ciudad del Bajío terminó empatado a un tanto. La final de vuelta se disputó en el inconmensurable Estadio Azteca, que fue invadido por aficionados cajeteros. El encuentro comenzó ríspido y con llegadas en ambas cabañas. Los jugadores se tomaban constantemente el pelo lamentándose sus fallas. Necaxa trataba de sacar disparos de los botines de Peláez, Aguinaga o Aspe. Los guanajuatenses hacían lo propio con Butragueño y Zambrano. El contraste en el graderío se notaba con canciones interrumpidas por ambas porras. Primero el grito de Rayos, después el grito de Toros. A pocos minutos del final, un centro voló por toda el área del Necaxa. Emilio Butragueño estaba solo. Su marcador se había perdido. Butragueño endureció el cuello y remató. Por unos instantes, el Azteca se quedó sin aire. Pero el balón salió por un costado. El buitre se quedó perplejo. Se llevó las manos a la cabeza y cerró los ojos. Sabía que había errado el gol del campeonato. Esta es una jugada en donde ellos subieron toda la gloria con Emilio Butragueño, un gran jugador, mundialista, jugador que todo el mundo le tiene un especial cariño y que hizo un movimiento hacia adelante, se tira hacia atrás y nos gana en la marca. Cuando yo volteo y veo solo a Emilio, no tienes idea. Yo sentí que se me caía el Estadio Azteca encima y después que hace la pifia, soy el más agradecido con Dios. Y la verdad fue un momento en donde yo siento que en la carrera de nosotros y en ese momento en la cancha, como que se abrió un espacio como equipo necaxista en donde dijimos adiós, se acabó todo y fue un parpadeo nada más y volvimos otra vez a la vida, porque obviamente ese descuido no lo teníamos que volver a cometer con un jugador como Emilio Butragueño. Por la regla del gol de visitante, el Necaxa se consagraba como bicampeón del fútbol mexicano. Era ya un equipo de época. Los Rayos aportaron jugadores como Alberto García Aspe, Nicolás Navarro, Ricardo Peláez, Ignacio Ambriz y Luis Hernández a la selección mexicana. Después de 2 subcampeonatos frente a Santos y Toluca en los torneos cortos, el Necaxa llegó nuevamente a la final en el invierno 98 a pesar de algunos cambios en la plantilla del equipo. Las Chivas del Guadalajara eran las favoritas. En el encuentro de ida empataron a 0. La final de vuelta se jugó en el Estadio Jalisco, que estaba abarrotado de fanáticos tapatíos optimistas. Después de un penal errado por el Guadalajara y un tanto de Salvador Cabrera que adelantó al Necaxa, el Estadio Jalisco sudaba de nerviosismo. Poco antes del final, sabiendo con el balón controlado, Joel Sánchez regaló una pelota en el centro del área del rebaño sagrado a Carlos Hermosillo. El espigado delantero retrasó a Alex Aguinaga, quien devolvió sin pensarlo 2 veces. Todos los asistentes se levantaron de sus asientos. En la banca del Necaxa no quedaba nadie. Todos estaban en el límite del campo viendo la jugada. Hermosillo se quitó al primer defensor con un recorte. Fintó y dribló al segundo. Era el héroe de la hazaña electricista y como la cereza del pastel, se dio a Sergio Vázquez, quien solo empujó la pelota y la hizo mecerse en las mallas.
Y por mi cabeza pasaba de que yo estaba seguro de que Carlos me había visto y que venía la pelota para mí, entonces yo la estaba esperando porque sabía que él me había visto ya de antemano la jugada y que me la iba a pasar y que venía el gol. Entonces en el momento del gol también se te vienen muchas cosas, te acuerdas de muchas cosas, de la familia, de todo, de la gente que sufrió con nosotros, que esperaba el título y que nosotros lo esperábamos más que nunca. Creo que nosotros estábamos muy mentalizados y sabíamos que podíamos ser campeones, si bien fue una final durísima en la cual de verdad que Chivas tuvo muchas oportunidades de gol, lo que atajó a Adolfo ese día, el penal, pero creo que fue el premio a que el equipo nunca se entregó y que siempre tenía un corazón muy grande, que era muy solidario, que sabíamos lo que queríamos y se logró. En 1999 los Rayos ganaron la Copa CONCACAF frente al Alajuelense de Costa Rica. Dicha victoria les dio el pase al Mundial de Clubes que se organizó en Brasil, el primero de la historia. Hasta ese momento era el torneo internacional más importante en que un club mexicano participaría. Necaxa arribó a Brasil listo para dar la sorpresa. Luego de un mes de concentración en tierras cariocas comenzó la acción. En la fase de grupos se enfrentó primero al Manchester United, que había conseguido su primer triplete en la historia. Los Rayos sorprendieron con un tiro libre de Cristian Montesinos a los 15 minutos. El conjunto azteca estaba por llevarse la victoria, cuando a 8 minutos del final, Dwight York empató la pizarra repartiendo unidades. Después el equipo entonces dirigido por Raúl Arias jugó frente al South Melbourne, al que derrotó sin mayores problemas por 3-1. Finalmente, el último partido de la fase fue frente al Vasco da Gama, que jugaba como local y había derrotado al Manchester United una jornada antes. Aguinaga adelantó al cuadro mexicano, pero Osvan y Romario cortaron las alas y Necaxa se tuvo que conformar con jugar por la tercera posición. Para ganar el tercer lugar debía vencer nada más y nada menos que al equipo del siglo, el Real Madrid. El partido comenzó con un Necaxa temeroso. Raúl, el capitán merengue, abrió el marcador a los 15 minutos de empezado el juego y mostraba el poder real del conjunto español. El encuentro siguió, pasaba el tiempo y parecía que iba a quedar así. El principio del segundo lapso mostraba una cara diferente de los equipos, pero el marcador no se movió hasta que el Team Delgado remató a la izquierda del portero. Después del silbatazo final y 2 tiempos extra donde la pizarra permaneció intacta, llegaron los penales. El marcador final quedó 4-3 a favor de los Rayos. Era un resultado histórico para el fútbol mexicano. Había derrotado el Necaxa a estrellas de la talla de Samuel Eto'o, Raúl, Morientes, Anelka, Sanchís y Hierro. Necaxa llegó 2 años más tarde a una nueva final, en aquella ocasión no como favorito. Después de una liguilla donde no permitió goles, en la final enfrentaría al América, que tenía 13 años sin títulos. El partido de ida, los Rayos ganaron 2-0 con tantos de Víctor Ruiz y Luis Roberto Alves Sague. En el partido de vuelta la historia fue otra y las Águilas le dieron la vuelta al marcador en tiempo extra. A pesar de los buenos resultados, la gente seguía sin llenar el Estadio Azteca como la directiva hubiera querido. Sí, lo más importante fue quizá con la afición, ¿no? De ser un equipo que no llevaba gente al estadio, logramos llenarlo, aunque mucha gente piensa que había más gente de Cruz Azul y más gente de Celaya en esas 2 finales, pues había gente. Encabezada por Justino Compeán, decide mudar al Necaxa Aguascalientes buscando un nuevo nicho de aficionados. Previo al movimiento de sede, el equipo jugó como local varios partidos en el Estadio Municipal, ahora Estadio Victoria. Por primera vez desde los 30, cuando Necaxa tenía su propia cancha, los Rayos podrían jugar en un estadio únicamente destinado para el cuadro rojiblanco. Necaxa se mudó de casa en 2003. Su nueva sede pasó de ser el emblemático y majestuoso Estadio Azteca al nuevo y reluciente Estadio Victoria, que está acompañado de una de las más modernas casas club que hay en el fútbol mexicano. En el año 2001,
La directiva del Necaxa empezó los trámites para cambiar de sede, pero no fue sino hasta el torneo de apertura 2003 cuando la mudanza se concretó. La intención era darle una nueva identidad al equipo, que había perdido su poder de convocatoria en la capital de la República. Al principio se presentaron las eventualidades propias de un cambio tan grande, pero poco a poco el club se fue asentando en su nueva sede, con base en el trabajo y el compromiso con una larga historia de grandeza en el fútbol mexicano. El primer técnico del Necaxa en Aguascalientes fue Raúl Arias, y sus jugadores más emblemáticos de ese año 2003, Braulio Luna, Juan Reynoso y Víctor Ruiz, entre otros. Después de varias campañas en la media tabla, en 2007 accede a la Copa Libertadores, luego de conquistar el torneo Interliga. Para ese año llegó como refuerzo el que posteriormente se convertiría en el último ídolo del club, Pablo Quattrocchi. Necaxa hizo una fase de grupos prácticamente perfecta. Luego de ganar sus primeros 2 encuentros, en la tercera jornada el rival era el Sao Paulo de Brasil, que tenía 34 partidos sin perder, y a Rogério Ceni en la portería. El primer tiempo Necaxa lo pasó de noche y comenzó abajo en el marcador. Faltando 5 minutos para finalizar, un penal en contra del equipo mexicano parecía que sellaba el encuentro con un 0-2 en contra y todo quedaba ahí. Sin embargo, el goleador guardameta brasileño Rogério falló el penal y la figura de Alexandro Álvarez sacaba la casta y emocionaba a la afición, dándole algo de esperanza. Para el segundo tiempo, los Rayos salieron inspirados y después de fallar un número considerable de oportunidades, Clever firmaba el empate a 1 al minuto 62. 5 minutos más tarde, el Jerry Galindo se apuró a tocar una falta en la media cancha. El balón le llegó al 10 Alfredo Moreno, quien de taquito, mostrando clase, tocó para Juan Manuel Salgueiro, quien después de driblar a 2 defensores brasileños, definió ante la salida del guardameta. Con eso Necaxa acababa con la racha de Sao Paulo y podía enorgullecerse de una victoria histórica. Finalmente el equipo rojiblanco se clasificaría en primer lugar de su grupo a los octavos de final, donde enfrentó al Nacional de Uruguay. Para esa serie, los hidrocálidos se armaron con 3 buenos refuerzos: el arquero estrella del Atlante Federico Vilar, el también argentino de Monterrey Leandro Gracián y el tico Oscar Rojas, proveniente de Jaguares. El partido de ida fue errático para el cuadro mexicano y salió con una derrota de Montevideo por 3-2. El partido de vuelta fue solo del Necaxa, que atacó incansablemente la cabaña del meta Muslera, pero no pudo horadar ni una sola vez su portería. Las jugadas más peligrosas del partido llegaron tras 2 buenos disparos de Moreno y Clever y un cabezazo de Beltrán que Muslera tapó, erigiéndose como el héroe del partido hasta el momento. A 2 minutos del final, el mediocampista uruguayo Jorge Martínez tomó descuidada la saga necaxista y selló la eliminatoria a su favor contra todos los pronósticos. Necaxa finalizó su participación en la Copa Libertadores, pero dio muestra de que es un equipo competitivo. Después de varias campañas en la sombra de la tabla, los Rayos del Necaxa caen a la segunda división. Con Raúl Arias en el banquillo, el equipo rojiblanco sucumbió ante el América en el Estadio Azteca por la mínima diferencia. Las lágrimas de los aficionados no paraban. Una vez más, el Necaxa sufría. La historia estaba jugando en contra del tradicional equipo mexicano, pero había nuevos retos que vencer antes de regresar a la primera división. En realidad el necaxismo está en el corazón de la gente y así como hay americanistas y así como hay Chivas, el necaxista siempre va a ser necaxista, independientemente de donde esté, independientemente de si el equipo gane o pierda. Es necaxista por convicción y por querer ser necaxista, por el corazón. Omar Arellano llegó a la dirección técnica del equipo y jugadores como Pablo Quattrocchi, Luis Omar Hernández e Iván Vázquez, entre otros, decidieron encarar el reto. El torneo comenzó para los Rayos el sábado 1 de agosto de 2009 en el Estadio Victoria. Lucía prácticamente vacío por la decepción que sufrió el público apenas una semana antes. Necaxa enfrentó a los Tiburones Rojos del Veracruz, a los que venció por la mínima diferencia. Sebastián Mas fue el autor del gol. De ahí en adelante, el Necaxa comenzó a tomar la senda de la victoria. Las canchas que visitaba eran duras, pero el objetivo parecía intocable. El Necaxa llegó a la final de ascenso, donde enfrentó a los Cerceros del Irapuato.
En el encuentro de ida, los Rayos tomaron la ventaja por la mínima diferencia, pero aún quedaba mucho en juego. En el partido de vuelta, el estadio Sergio León Chávez estaba abarrotado. La gente confiaba en su equipo. Tan pronto comenzó el partido, la gente ya se comía las uñas. Fue cardíaco de principio a fin. Apenas habían pasado 20 minutos y Ariel González ya había marcado 2 tantos. Mauricio Romero empató el tanteador global, enmudeciendo el estadio. El partido terminó y el campeón se tendría que definir en tiempo extra o penales. Apenas llevaba 1 minuto el tiempo complementario de la gran final y Hurtado quebró la cintura de su marcador fresero. Mandó centro que Castillo remató hacia el fondo de la red, similar a su gol en el juego de ida. Marcador global, Necaxa 3, Irapuato 2. Apenas 5 minutos después del golazo de Castillo, Jorge Manrique cobró una falta fuera del área necaxista que metió al ángulo derecho de Iván Vázquez. Nuevamente corrían 2 minutos del segundo tiempo extra cuando Carlos Hurtado escapó desde media cancha y se fue abriendo por la banda izquierda. Hizo un recorte y centró al segundo poste, donde llegó Alejandro Castillo y remató a gol. El público de Irapuato cayó por tercera ocasión en la noche. Necaxa había hecho la hombrada y ya tenía medio boleto a Primera División. Después del campeonato, los Rayos no bajaron los brazos. Querían todo. Pasaron largos 29 partidos en los que el Necaxa no conoció la derrota. La gran final era nada más y nada menos que contra el León, otro histórico del fútbol mexicano. Si Necaxa ganaba, ascendería automáticamente. En la final de vuelta del Bicentenario 2010, disputada en el Estadio León, los Rayos llegaron con una amplia ventaja de 3 goles conseguida en el Estadio Victoria días atrás. Tan pronto comenzó el juego, el equipo Esmeralda atacó sin piedad la cabaña necaxista, que era defendida una y otra vez por los zagueros rojiblancos. El jefe Cuatrochi trataba con gritos y alientos que los jugadores de los Rayos no se desconcentraran ni regalaran espacios. Los embates seguían cayendo en el arco hidrocálido. Así se cumplieron los primeros 45 minutos. En la segunda parte, León hizo cambios. En un centro, el balón pegó en la mano de un zaguero necaxista y el árbitro marcó penal. Alejandro Corona marcó desde los 11 pasos y reavivó a la alicaída afición Esmeralda. No pasó mucho tiempo y sucedió lo mismo del lado contrario. De nuevo penal, pero a favor de los Rayos. Más cobró con temple y cayó a los seguidores leoneses. Aunque León volvió a descontar, el tiempo no le alcanzó y el Necaxa regresaba a la Primera División con bombo y platillo. Los aficionados de los Panzas Verdes nuevamente lloraban de frustración y tristeza. Algunos arrojaban vasos al campo y lanzaban groserías a los jugadores campeones. Pablo Cuatrochi buscaba entre lágrimas a sus compañeros para abrazarlos. Con nuevos refuerzos, Necaxa regresó al máximo circuito. La directiva estaba dispuesta a dejarlo todo por mantener al equipo en la División de Oro. Tras 6 jornadas con un balance regular, Omar Arellano es cesado de su puesto y en su lugar llega Daniel Brailovsky, quien después de completar el Apertura 2010 y dirigir al equipo por 4 fechas del Clausura 2011, es cesado por su racha negativa. Su lugar lo toma Sergio Bueno, quien endereza el barco, pero no fue suficiente para que Necaxa sucumbiera de nuevo y regresara a la división de ascenso. Poco a poco los habitantes de Aguascalientes se han ido sintiendo identificados con los colores del Necaxa. La directiva ha hecho un gran esfuerzo por formar un equipo competitivo que pueda luchar con argumentos para regresar a la Primera División. Se cumplen 10 años de la llegada del Necaxa a Aguascalientes y puede decirse que el equipo ha conseguido la raigambre que tanto se necesita para que los habitantes de una ciudad sientan suyo a un equipo de fútbol. En estos años, el Estadio Victoria ha sido sede de partidos de Copa Libertadores y de la Selección Nacional, así como de conciertos y otros eventos. El técnico Jaime Ordiales ha hecho un excelente papel como técnico de los Rayos, que van en camino de retornar muy pronto a la Primera División, con jugadores de la talla de Iván Vázquez, Everaldo de Asís, Eduardo Livingston, Marvin de la Cruz y el Negro Sandoval. Un equipo tradicional del fútbol mexicano que ha probado las mieles de la victoria y la amargura de la derrota. Necaxa fue alguna vez el equipo del pueblo. Es la muestra de que a pesar de las peores tragedias, siempre hay una luz, o mejor dicho, un rayo. Un apasionado del Necaxa ya no se fija si es campeón o no, vive del amor por su equipo. El Necaxa es parte fundamental de la cultura deportiva y popular de México.
90 años de historia llenos de héroes que han dejado huella en el pueblo de México, que han marcado el pasado y presente de nuestra gente. La historia se hace en el camino, la historia se hace día a día. El Necaxa seguirá participando en el desarrollo de nuestro país, de nuestros aficionados y de nuestros niños, que son al final nuestro futuro. El legado del Necaxa es inmenso. Su presencia ha sido baluarte del fútbol mexicano y sus colores son emblemáticos de un cariño y una lealtad entre equipo y aficionados digna de resaltar. El Necaxa seguirá siendo parte de ese futuro, que llevará estos 90 años con orgullo y seguirá levantando el espíritu deportivo por muchos más. ¡Fuerza Rayos!